Bienvenido al taller de sensórica. ¿Qué es lo que vamos a aprender este taller? De esto se trata la presentación que iniciamos a continuación. Para poner el contexto del taller de sensórica, debemos dar un paso atrás y recordar lo sucedido antes de iniciar el taller. Ustedes recibieron una invitación para formar parte del grupo de ciudades inteligentes. Este grupo incluye estudiantes de ingeniería electrónica, ingeniería en computadores y nace por iniciativa mía. El objetivo del grupo es implementar soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida. Aquí buscamos apoyar el desarrollo tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Aunque el grupo se llama Ciudades Inteligentes, no nos vamos a limitar solamente al entorno urbano, también vamos a considerar el entorno rural. Y todas nuestras soluciones deben incluir un enfoque de sostenibilidad social, económica y ambiental. ¿Qué queremos decir con esto? Número uno, recordemos que un medio ambiente sano es un derecho humano y así ha sido reconocido y declarado. Además, que necesitamos un medio ambiente sano para nuestra supervivencia y la de todos los habitantes del planeta. Además, el enfoque de sostenibilidad económica significa que nuestras iniciativas van a poder sostenerse por sí mismas desde el punto de vista económico. Además, que van a ser accesibles a todas las personas. Además, que nuestras soluciones, en todo lo que sea posible considerar este enfoque, va a tomar en cuenta la igualdad de oportunidades para todas las personas. En algunos casos no podemos hablar de igualdad porque hay condiciones diferentes. Esas no son condiciones de igualdad. Entonces debemos considerar la equidad de nuestras soluciones para que contribuyan a que todas las personas tengan una vida en la cual vean satisfechas sus necesidades al tener suficiente sustento económico. Y por otro lado, cuando nosotros implementemos soluciones para una zona, ya sea rural o urbana, la solución desde el punto de vista económico debe poder mantenerse en el tiempo. Eso también debemos considerarlo. Y finalmente el enfoque social, de sostenibilidad social, porque como decía, buscamos la igualdad y la equidad, buscamos la paz social y buscamos que las personas tengan la oportunidad de desarrollarse según su visión de su propio futuro y puedan construir su destino. Ahora que ya formas parte de este grupo, lo que debemos hacer es prepararnos de manera teórica y práctica para poder implementar estas soluciones de las que estábamos hablando en la diapositiva anterior. En primer lugar, tenemos que ponernos en el contexto de qué entendemos por una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente es una ciudad sostenible y recordemos que la sostenibilidad va en los aspectos económico, social y ambiental. No existe una verdadera sostenibilidad si no hemos considerado los tres aspectos. Pero además, una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de información y comunicación y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de la operación y los servicios y la competitividad, mientras asegura que reúne las necesidades de las presentes y las futuras generaciones con respecto al desarrollo económico, social, ambiental y los aspectos culturales. Debemos considerar que estamos en un punto en el cual debemos evitar un daño mayor a la naturaleza en nuestras actividades diarias, debemos mitigar los impactos de nuestras actividades y sin embargo, por la situación actual, ya eso no es suficiente. Ahora debemos hacer un esfuerzo adicional que es regenerar la naturaleza. Si nosotros esperamos a que la naturaleza se regenere sola, con el mismo ritmo de actividades, eso va a resultar imposible. Necesitaríamos suspender todas nuestras actividades y dejar que la naturaleza siga su curso, en cuyo caso estamos hablando de constantes de tiempo donde 5 tau es alrededor de 1000 años, o bien debemos nosotros acelerar la regeneración de la naturaleza a la vez que reducimos nuestro impacto y mitigamos el impacto actual. Entonces, ya no se habla solamente de ciudades donde tenemos mitigación, sino regeneración.
ciudades y en general lugares, ¿verdad? Pensando en las zonas rurales y urbanas. Entonces, dicho esto, desde el punto de vista de los elementos de una ciudad inteligente, vamos a enfocarnos ahora en la parte física de la ciudad, del entorno en el cual vamos a trabajar. Y estamos hablando aquí de la infraestructura que hemos construido como raza humana. En ese sentido, la ciudad inteligente incluye al menos 3 elementos. Por un lado, la infraestructura física que permite entregar servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, el tendido eléctrico, la red de alcantarillado, las redes viales, todas las carreteras, puentes, etcétera, toda la infraestructura física que tenemos y que, digamos, hemos tenido tradicionalmente los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Además, como segundo aspecto, la infraestructura digital. Aquí significa todo lo que nos permita tener conectividad de dispositivos y sensores con los cuales podamos monitorear el estado del entorno en el cual estamos trabajando. Necesitamos acá comunicación de alta velocidad si queremos hacer un censado en tiempo real. Y el tercer elemento son las aplicaciones, porque estos sensores, todos estos dispositivos que tengamos conectados, nos van a dar la información, pero necesitamos hacer algo con esta información, o mejor dicho, nos van a dar datos que necesitamos transformar en información. Los datos por sí mismos no son útiles. Lo útil es cuando analizamos los datos y tomamos decisiones basadas en el análisis de los datos. Entonces necesitamos aplicaciones que permitan esa gestión de los datos y tomar decisiones para optimizar los procesos de la ciudad o en general de la zona en la que estemos trabajando y así mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. Vamos ahora a detallar dos de los aspectos que vimos en la diapositiva anterior. Y para ello vamos a observar las capas tecnológicas de una ciudad inteligente. Empezamos por el hecho de que necesitamos obtener datos del entorno en el cual vamos a trabajar, ya sea rural o urbano, como dijimos, aquí le vamos a llamar ciudad. Necesitamos datos de la ciudad. Para esto vamos a utilizar sensores, pero también queremos crear un efecto en la ciudad. Para eso vamos a utilizar actuadores. Ok, un ejemplo de algo que podría considerarse un poco un actuador, no exactamente, pero un poco un actuador, es cuando nosotros cambiamos las luces del semáforo y así influenciamos el tránsito. Un ejemplo clásico de un actuador es como cuando viene el tren y cerramos las agujas para el acceso a los vehículos, para que pueda pasar el tren. Ese es un actuador en todo el sentido más clásico de un actuador. Y para todo esto necesitamos recibir información, recibir datos y enviar datos. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Como dijimos, cosas como semáforos, sensores de tránsito, sensores de contaminación, cámaras de seguridad, en general dispositivos relacionados con Internet de las cosas. Nuestra segunda capa es que nosotros queremos tomar los datos obtenidos del entorno y hacer algo con ellos, o bien queremos transmitir al entorno nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando activamos o desactivamos un actuador. Para eso necesitamos una capa de infraestructura de telecomunicaciones. Esta capa se puede componer de enlaces inalámbricos o de enlaces alambrados. Y cuando ya tenemos esta capa de comunicaciones, tenemos que pensar de dónde vienen los datos que transmito a los actuadores o hacia dónde voy a transmitir estos datos que estoy obteniendo de los sensores para tomar decisiones. Esto es lo que llamaríamos el centro de operación inteligente, el que emite los datos para los actuadores y toma los datos de los sensores. Y este centro de operación inteligente lo que se va a encargar es de procesar esa información.
Va a ayudar a visualizar la información, a encontrar relaciones entre los diferentes datos, a filtrar los datos de manera que obtengamos de ellos información útil. Va a almacenar esos datos o a manejar también, puede ser el almacenamiento de esos datos, si los datos se encuentran en centros de datos lejanos al centro de operación inteligente. También va a encargarse de la operación y mantenimiento de toda esta infraestructura que hemos creado para censar y actuar en la ciudad. También va a velar por aspectos de la ciberseguridad y la verificación del correcto uso de los datos y la anonimización de los datos. Y por otro lado, también va a utilizar herramientas tales como, por ejemplo, la inteligencia artificial para agilizar la toma de decisiones, o sea, para poder recomendar a las personas que deben tomar decisiones sobre la ciudad y que estas personas pues tengan a mano suficiente información para realizar acciones informadas. ¿Qué sigue después de este centro de operación inteligente? Las aplicaciones. Aquí hablamos, por ejemplo, dice aplicaciones públicas o privadas. Bueno, si yo estoy en una ciudad inteligente y yo voy a administrar una instalación privada, yo podría utilizar una estructura como esta para administrar mis instalaciones. En ese caso tendría una aplicación privada. Pero a mí me va a interesar ver desde el punto de vista también de las ciudades, o sea, de entornos de mayor envergadura. Y por lo tanto, yo voy a procurar, la idea es que tenga una comunicación con las personas que habitan el lugar y también comunicación con las instituciones. Entonces, desde el Centro de Operación Inteligente se pueden transmitir información, por ejemplo, a municipalidades, a servicios de emergencia, a instituciones educativas, en realidad a una gran cantidad de instituciones públicas que con base en esta información pueden tomar decisiones y mejorar la gestión del territorio. Y entonces también tengo que poder comunicar algunas de estas decisiones, o digamos algunas especialmente, quiero decir, a las personas que están en ese momento en el territorio o que habitan el territorio. Por ejemplo, si detecto una situación de emergencia, tengo que ser capaz de comunicar a las personas qué hacer en esta situación de emergencia. Si yo quiero mostrar que tengo una mejora en la calidad del aire, entonces quiero hacer ver a las personas que está mejorando la calidad del aire y con eso tratar de motivar para que los comportamientos, digámoslo así, positivos que llevaron a esa mejora en la calidad del aire se refuercen y mantengamos eso que hemos logrado. Y eso es a lo que me refiero. Habrá algunas cosas que son más urgentes de comunicar, entonces puede ser una aplicación en el celular, como el tema de las emergencias. Habrá cosas que simplemente son estadísticas que nos ayudan a ver que estamos mejorando. Esas podrían ir ahí, aunque no es estrictamente necesario, podrían estar en un portal de datos abiertos, donde las personas viendo esto también puedan sugerir ideas de cómo seguir mejorando o puedan dar su opinión con respecto a la manera en la que se están implementando las medidas, todo siempre en busca de la mejora continua. En el caso del taller de sensórica, ¿en qué de todo esto nos vamos a enfocar? Bueno, principalmente en la capa inferior, la que está en celeste y son las capas de terminales de sensores. Todavía no hemos entrado a los actuadores. Pero vamos a trabajar lo más básico de esta capa para poder entonces pensar en nodos de sensado y para obtener información de los sensores, conectarnos con un computador para empezar a analizar todos esos datos que nos están llegando. ¿Y para qué vamos a utilizar estos sensores? Bueno, recordemos que cuando les envié a ustedes la encuesta de en cuál tema les gustaría trabajar, este era uno de los temas.
Censado ambiental en ciudades inteligentes. Entonces, ¿por qué necesitamos este censado ambiental? Bueno, ante el escenario actual de cambio climático y la gran cantidad de personas que están acumulándose viviendo en las ciudades, tenemos espacios pequeños con una gran cantidad de personas viviendo ahí. Por lo tanto, es necesario estar monitoreando la calidad del aire, del suelo, del agua, cuánta radiación ultravioleta están recibiendo estas personas, del sol, el nivel de ruido, la temperatura, la humedad, también por temas de confort térmico y para determinar cuánto está haciendo el impacto del cambio climático en este lugar. Y puede haber incluso todavía más variables que uno pueda querer medir para tomar decisiones que mitiguen los efectos negativos de las actividades humanas en este lugar. Necesitamos identificar cuáles son las fuentes, las mayores fuentes de distorsión del ambiente, cuáles son las áreas más impactadas también y relacionar esto con, eso es como una meta más allá, de más, digamos así, de más a futuro, relacionar esto con la incidencia de cierto tipo de enfermedades y malestares en la población. Imagínense que hay estudios, por ejemplo, que relacionan el aumento del calor con el aumento de la violencia doméstica. Entonces, vean que hay incluso variables sociales que están relacionadas con el medio ambiente y en las ciudades tenemos una alta distorsión del medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta información? Bueno, tenemos los sensores, pero ¿cómo recogemos los datos para llevarlos al centro de datos? Bueno, se pueden combinar varios métodos. Una es, podemos tener una red de nodos de sensado fijos que transmiten la información hacia el centro de operación. Otra, podemos tener drones de vigilancia ambiental que nos permiten, por ejemplo, tener mayor información ante un comportamiento atípico en un lugar específico. Esa sería, digamos, una aplicación típica de esto. O simplemente para sobrevolar y obtener información puntual de una zona donde todavía no hemos instalado la red de sensores fijos. Por otro lado, también en caso de que hubiera una dificultad para establecer comunicación por medio de la red celular, por poner un ejemplo, podríamos enviar drones que puedan comunicarse con los nodos de sensado e igualmente recolectar la información. También podemos utilizar imágenes satelitales. De estas imágenes satelitales podemos ver, como decir, lo que dirían en inglés el big picture, ¿verdad? O sea, la, el panorama actual a grandes rasgos de lo que está sucediendo en la ciudad. Podríamos encontrar cosas como, por ejemplo, islas de calor. Las islas de calor son puntos de alta temperatura en la ciudad, como decíamos, debido a las actividades humanas. Y es importante considerar variables como la temperatura por dos cosas. Recordemos que a partir de más o menos los 50 grados o un poquito menos, el cuerpo humano pierde la capacidad de autorregulación de la temperatura y esto puede conducir a la muerte. Esto afecta principalmente a las personas adultas mayores y ni siquiera es necesario llegar a ese nivel de temperatura para ya causarles la muerte a muchas de estas personas. De hecho, en Europa, ante numerosas olas de calor, siempre ha habido reportes de que las personas más afectadas son las personas adultas mayores. Siguiente, vean que ya hay varios lugares en el planeta, ya ha habido varios reportes de lugares donde se ha sobrepasado esta temperatura. Y no estamos hablando nada más en los desiertos, ya estamos hablando de lugares habitados. Y entonces esto quiere decir que estamos acercándonos muy peligrosamente a estos límites de supervivencia. Esto nos afecta no solamente a nosotros, sino a la biodiversidad. Así que imagínense si hay otros seres vivos que tienen límites inferiores de tolerancia a la temperatura, están en este momento severamente amenazados, mucho más que nosotros, y eso que nosotros ya estamos bastante amenazados. Por otro lado,
el aumento en las temperaturas se ha ligado estadísticamente también a aumentos en la violencia, especialmente la violencia doméstica. Así que vean ustedes que una variable que en principio parecería que es fácil de medir, relativamente fácil de medir y que parecería trivial, en realidad tiene gran cantidad de implicaciones. Las islas de calor, al ser detectadas, pueden entonces llevar a tomar decisiones de cómo disminuir la temperatura ahí en la ciudad, en ese punto en específico, atacar ese punto específico. Es importante también desde el punto de vista del consumo energético, porque en estos lugares, si las personas tienen acceso a aire acondicionado, van a tender a utilizar más el aire acondicionado y con más potencia. Y esto significa que vamos a tener un impacto adicional en la matriz energética. ¿Qué implica esto? Que como ha sucedido en los últimos 2 años más o menos, en nuestro país, si no administra bien sus reservas energéticas, va a tener que recurrir a plantas térmicas para compensar esa diferencia. Entonces vamos a emitir más dióxido de carbono a la atmósfera para poder enfriarnos. Y es absurdo totalmente, porque entonces lo que estamos haciendo es emitiendo dióxido de carbono que nos calienta, ¿verdad? Estamos tratando de enfriarnos, pero lo que estamos haciendo en realidad es calentándonos globalmente mucho más de lo que ya estamos. Por eso es tan importante tener una vigilancia sobre la temperatura. Además, este sistema de censado, esta red de nodos de censado, debe diseñarse de manera que, como dijimos, transmita la información de preferencia de manera inalámbrica utilizando la red de telefonía celular y que toda la información que se genere se almacene en la nube. Bueno, en el centro de operaciones se hará el tratamiento para descartar los datos que no son relevantes y almacenar los que sí constituyen información ya en el formato adecuado para poder tener las estadísticas del lugar y observar si las medidas implementadas están surtiendo efecto o si la condición de la ciudad está empeorando y se requieren medidas adicionales. La segunda aplicación es el censado ambiental para la agricultura digital. La población mundial continúa aumentando a pesar de que hay países en los cuales ya se empieza a hablar de una pirámide poblacional invertida, es decir, que vamos a ir teniendo más personas mayores que personas jóvenes, con las consecuencias sociales y económicas que eso implica. Pero quitando esos lugares donde está sucediendo eso, en general, la población mundial está aumentando. Se proyecta que para el 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas. Imagínense que de esos, en el 2050 se estima que el 70% de estas personas van a vivir en ciudades. Y la producción agrícola debe mejorar a pesar de los efectos del cambio climático, el agotamiento del suelo y la escasez de agua, con el agravante de, como decíamos, que no podemos utilizar más áreas para el cultivo porque las áreas que tendríamos que desplazar para cultivar más serían los bosques, que son los que constituyen el pulmón del planeta y ayudan a regular la temperatura, además de proteger la biodiversidad. Entonces, la única manera a la que podemos recurrir para enfrentar este reto es mejorar la agricultura que hacemos ahora. Y para eso necesitamos agricultura digital, agricultura de precisión. En las aplicaciones agrícolas y agrivoltaicas, o sea, cuando tenemos campos donde además de sembrar utilizamos el área para cosechar energía solar, necesitamos poder medir variables ambientales para determinar si realmente es necesario regar, para determinar si realmente es necesario fertilizar, para poder tener un manejo apropiado de la cosecha. Necesitamos entonces medir variables ambientales a bajo costo porque no podemos tener nodos de censado de miles de dólares ni de cientos de dólares en los campos de cultivo. Sería totalmente inaccesible, inasequible y eso haría que sigamos cultivando de la misma manera. No solamente podríamos tener un choque, digámoslo así,
de gestión de cambio de personas que no deseen utilizar las tecnologías digitales porque no se sienten seguras con estas tecnologías, que no se sienten a gusto con estas tecnologías, sino que además, suponiendo que estas personas quisieran y las convencemos, sería imposible para ellos pagar estos sistemas y sería imposible también entonces escalar estas soluciones, que es lo que necesitamos. Entonces necesitamos medir variables ambientales a bajo costo, con autonomía energética. O sea, no podemos estar pensando en tener un montón de cables ahí en los cultivos, tiene que ser autónomo. Además, para eso, bajo consumo de potencia, porque tampoco se trata de tener un montón de baterías que uno va a estar cambiando a cada nada y que vaya a tener que estar botando y entonces es peor la contaminación ambiental que creamos. Necesitamos que esa transmisión sea de forma inalámbrica y el encapsulado en el cual se encuentran estos nodos de sensado debe proteger el dispositivo del ambiente en el que se encuentra. Lo mismo sucede en la ciudad. Estamos hablando de que vamos a tener esos sensores no en las condiciones de laboratorio donde nosotros los tenemos, donde la temperatura es más o menos controlada, estoy a la sombra, ahí no le va a llover. Tenemos que tomar en cuenta todas estas variables, tanto para los nodos de la ciudad como para los nodos de agricultura. Entonces, aquí lo que necesitamos es desarrollar un nodo de sensado que cumpla todas estas características y que pueda medir variables como la humedad del suelo, la humedad relativa, la temperatura ambiente, la luminosidad, la radiación solar incidente, la radiación solar reflejada, porque los paneles pueden ser bifaciales, los paneles fotovoltaicos, entonces para ver cuánta energía podemos recuperar. También la radiación fotosintéticamente activa, cuánto de la radiación solar están aprovechando las plantas. Y también, por supuesto, se desea automatizar el riego y la aplicación de fertilizantes y de pesticidas. O sea, tampoco se trata de ir a rociar indiscriminadamente las plantas sin tener un control preciso de la cantidad, porque estamos entonces liberando sustancias al medio ambiente que en realidad no deberían estar ahí. Todo debe ser de manera controlada. La información del cultivo, por supuesto, igualmente tiene que procesarse y almacenarse en la nube. La tercera aplicación propuesta es el censado de infraestructura, específicamente de puentes. Este es un proyecto que se desarrollaría junto con el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del TEC, CIPCO. Ellos han trabajado alrededor de 10 años en desarrollar una metodología de monitoreo de puentes que incluye la medición de la aceleración, de las vibraciones también en 3 dimensiones, la deformación unitaria, y ellos están utilizando en este momento sensores comerciales que son muy costosos. Por eso no pueden dejarlos instalados permanentemente en los puentes. Eso significa que a pesar de que ellos tienen toda esta metodología, en este momento no es posible tener un monitoreo real y constante de los puentes. Tienen que ir a medir el puente específico, dejar los sensores activos durante cierto tiempo y después recogerlos. Ellos buscan entonces poder medir de manera, digamos, razonable, o sea, con una exactitud razonable, todas estas variables con un sistema de bajo costo que incluye el censado, que sea capaz de transmitir los datos inalámbricamente, que esos datos sean almacenados en la nube, que se incorporen toda esta información en un dashboard que ellos tienen diseñado. O sea, hay que agregar esta información, ahí está visualización de la información. Y ellos desean tener este sistema que puedan dejar permanentemente monitoreando. Eso significa que también va a requerir algún grado de autonomía energética. Por otro lado, se necesita también el monitoreo del nivel de agua bajo el puente para emitir alertas tempranas. Esto pensando, por un lado, en la seguridad de la infraestructura, pero por supuesto, en primer lugar, en la seguridad de las personas, para poder entonces detener el tránsito a tiempo, emitir la alerta, proponer medidas de atención y, por otro lado, para sugerir vías alternativas para el tránsito de las personas y los vehículos. Estas tres aplicaciones son apenas el inicio de lo que se puede hacer en una ciudad inteligente.
Sin embargo, ya podemos ver, al conocer esos tres casos y analizarlos, consideraciones de diseño que son indispensables para que estas soluciones sean aplicables en entornos reales y sean escalables, o sea, que puedan ser utilizadas de manera masiva. En primer lugar, el costo. El costo debe ser lo más bajo posible. Además, la autonomía energética. Debemos operar sin baterías y sin depender de la red eléctrica. Además, nuestro sistema debe ser capaz de establecer comunicación inalámbrica, transmitir inalámbricamente los datos, preferiblemente utilizando las redes de telefonía celular. Además de esto, deben estar protegidos. Protegidos en este caso desde el punto de vista de la ciberseguridad. Eso es algo que tenemos que visualizar mucho más adelante. O sea, ya entrar en los detalles de esto mucho más adelante. Además, deben ser de fácil mantenimiento. Por otro lado, deben ser precisos, exactos y la calibración debe realizarse de forma sencilla. Recordemos precisión y exactitud. Exactitud es qué tan cerca estoy del valor real. Precisión es, si yo repito en una medición específica, qué tan cercanos están los resultados obtenidos. Por ejemplo, si yo voy a medir una distancia de 1 metro, yo puedo medir 1 metro, 1,01 metros, 0,99 metros. En este caso, ahí estamos hablando de precisión. Estoy siempre cercano del valor que medí. O sea, todas las mediciones están cercanas en su valor. La exactitud es qué tan cercanas están esas mediciones del valor real. Imagínense, por ejemplo, que el valor real fuera 1,1 centímetro, ¿verdad? Entonces tengo algo que es muy preciso, pero no tan exacto. Además de esto, nuestros nodos de sensado deben ser resistentes ante las condiciones ambientales, la radiación, la temperatura, la lluvia, la humedad, entre otras cosas que pueden suceder. Además, vamos a hacer nodos que permitan incluir más variables de sensado de ser necesario. Esto es lo que llamamos escalabilidad de las variables de sensado. O sea, no voy a hacer un nodo para medir solamente una variable. Debe tener la posibilidad de más adelante agregarle más sensores para medir más variables. Además, debe tener un bajo consumo de energía para poder facilitar la autonomía energética real. Y como dijimos, los datos de estos sensores, de estos nodos de sensores, deben ser transmitidos para almacenarse en la nube. Todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para todas estas aplicaciones que hemos hablado y cualquiera otra que realicemos en el entorno de ciudades inteligentes. Y en todo esto que hemos hablado, ¿cuál es el papel del taller de sensórica? Aquí buscamos construir una base, un fundamento, o sea, conocimientos mínimos necesarios para empezar a trabajar en la capa de sensado de nuestras aplicaciones. Por un lado, tener una noción de principios de funcionamiento de sensores. Además, cómo conectar estos sensores con módulos de procesamiento y transmisión de datos, cómo acondicionar estas señales de ser necesario. ¿Cómo debemos seleccionar y caracterizar los sensores? Si yo quiero sensores de bajo costo, pero las mediciones están totalmente erróneas, por más bajo costo que tenga el sensor, no me va a servir, no tiene sentido implementar el nodo de sensado con ese sensor. Entonces, ¿cómo seleccionamos sensores? ¿Cómo los caracterizamos? Cuando tenemos un sensor, no debemos confiar en que está midiendo correctamente. Siempre hay que verificar cómo hago esta verificación, cómo observo la exactitud del sensor. ¿Cómo puedo entonces crear esas condiciones para caracterizar los sensores y ver si es necesario calibrar o, como decíamos, cambiar de sensor? Por otro lado, ¿cómo convertir los datos? Tengo datos analógicos, pero ¿cómo logro datos digitales?
y qué implicaciones tiene la conversión de analógico a digital en el valor medido. ¿Sigue siendo este valor tan preciso y tan exacto como yo había pensado que era desde el inicio, después de que hago la conversión a un valor digital? Y siguiente, ¿cómo podríamos aplicar estos conocimientos en el mundo real? Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar cómo se vería, cómo sería esa primera parte del nodo de sensado, cuando tengo que seleccionar estos sensores, las variables y transmitir los datos de una manera muy sencilla. Esta es la base sobre la cual vamos a continuar construyendo. Por eso, en el taller de sensórica, ustedes ven varios contenidos que se relacionan con esto. Los principios de sensores, el profesor Carl los ha repasado de una manera muy rápida, pero da una noción de que existe una gran cantidad de, eh, de efectos físicos a los que podemos recurrir. Aquí lo que se hace es un resumen. Además, ustedes ya, bueno, tienen sus sensores, sus Arduinos o sus ESP32 para poder conectarse con los sensores. Vamos a entrar en cómo seleccionar y caracterizar los sensores. Para eso tenemos también un experimento donde hay 3 sensores de temperatura y hay que compararlos. ¿Cómo caracterizar los sensores? Es lo que hemos hablado de cómo logro crear un montaje experimental donde yo pueda tener condiciones controladas y entonces ver si las mediciones están cercanas a la realidad. Eso también lo vamos a trabajar. En el tema de conversión de datos, hay también un experimento que permite comparar 2 sistemas de conversión de datos. Y en el caso de aplicaciones, tenemos, por ejemplo, el sensado de las condiciones de una habitación para monitorear las condiciones de confort de una persona en esa habitación. Así que ustedes pueden ver que hay, digámoslo así, una serie de elementos que se van a ir aprendiendo a un nivel al menos básico, de manera que podamos empezar después en nuestro trabajo en los nodos de sensado, podamos empezar a detallarlos. Una vez que haya concluido este taller de sensórica, lo que esperamos es que estés listo para empezar a pensar en el diseño del nodo de sensado en condiciones reales. Pensar cómo se va a calibrar, cómo se va a proteger, cómo se va a bajar el consumo de potencia, si hay que seleccionar otros sensores. Ya empezar a pensar en todo aquello que pueda ser una realidad, que tengamos un prototipo de nodo de sensado que podamos ir a instalar en algún lugar, que puede ser el mismo TEC. Entonces, espero que con esto se den una primera noción de los conceptos que vamos a necesitar, como les decía, para después empezar a especializarnos en esta primera capa de infraestructura, que es los nodos de sensado. Posteriormente vamos a ir avanzando en otras como de comunicaciones y así hasta que lleguemos a las aplicaciones, subiendo, digamos, en las diferentes capas tecnológicas de las ciudades inteligentes.